Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a nuestros foros Duratex, hoy con un tema muy interesante para todos ustedes, que es cuál es el formato y el calibre ideal para su proyecto. Vamos a tener varios temas, varias aplicaciones de este tema y pues cuál es el objetivo básicamente es que aprendamos a optimizar el material y todo esto pues se va a traducir en el ahorro de dinero. Vamos a ver cuáles son los tipos de formato que tenemos, cuáles son las aplicaciones y los parámetros de especificación técnica de los tableros. Y vamos a hacer además de eso un ejercicio práctico con herramientas disponibles para todos para que optimicemos nuestros proyectos. Mi nombre es Eliana Osorio Parra, soy arquitecta y soy especificadora en Duratex. Y hoy me acompaña nuestro ingeniero Juan Valencia, que es el asesor técnico nacional que todos ustedes ya conocen. Hola Juan, bienvenido. Hola Eliana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio, pues que va a ser pues muy chévere, porque vamos a conocer pues muchos aspectos que normalmente encontramos en la calle y que de alguna manera estamos evaluando la optimización de materiales. Y al evaluar la optimización de materiales estamos ahorrando progresivamente. Así es. Bueno, entonces hay un tema supremamente importante que siempre pues dentro de cuando hablamos de tableros aglomerados, sea de partículas o de fibras, es chévere reforzar. Entonces recordemos que los tableros aglomerados son tableros fabricados a partir de fibras o partículas de madera natural. En el caso de los tableros de Duratex, están fabricados de pino y de eucalipto, aproximadamente en un 85%. Importante resaltar también que son bosques cultivados de manera pues, legal, ¿cierto? Que todo es cultivado bajo nuestros propios predios y que todo lo que nosotros hacemos cuando los cosechamos, pues casi que estamos sembrando de 2 a 3 árboles. Normalmente estos tableros son muy utilizados en proyectos de carpintería, inmobiliario, dado a su buen desempeño, y al ser modulado y ensamblado nos puede generar pues como muchos otros usos en aplicaciones. Eli, normalmente digamos que dentro de tu rol como especificadora en Duratex, normalmente ¿dónde crees que se utiliza más el MDF o el MDP o cuándo utilizar uno o utilizar el otro? Siempre la pregunta es, ¿cuál de los dos sustratos es mejor? Ninguno es Ujú. mejor que el otro. Los dos sirven para cosas diferentes. Depende de las aplicaciones que vayamos a tener, podemos usar el uno o el otro. Por ejemplo, el tablero de fibras o el MDF es muy utilizado para aplicaciones de pintura, para aplicaciones también de ruteo, de perforaciones de alta precisión. El MDF por ser un sustrato con la densidad que tiene, por las caras tan pulidas que tiene, es muy bueno para este tipo de aplicaciones. Y el MDP, pues básicamente acá en Colombia lo usamos para el resto de aplicaciones de carpintería, para las estructuras de los muebles, para el mobiliario en general, para hacer ensamble con tornillo, pues para madera, porque tiene una excelente resistencia de arranque pues al tornillo. Entonces, ninguno es mejor que el otro, simplemente los dos son excelentes en diferentes aplicaciones. Claro que sí. Además es importante recordar que las siglas de MDF significan tableros de fibras de densidad media y en el caso de MDP son tableros de partículas de densidad media. Ambos se pueden denominar como tableros aglomerados. Súper, súper, no, chévere ahí, pues porque digamos que de alguna manera tenemos una versatilidad y una cantidad de opciones y una cantidad de aplicaciones con este tipo de productos y que normalmente pues se ven pues día a día en todo pues toda esta labor de la carpintería. Así es, y además de hacernos esa pregunta de los sustratos, también nos preguntan mucho cuáles son los formatos o cuál es la mejor opción para mi proyecto en cuanto a formatos.
Eso también depende de las aplicaciones que tengamos. La elección se puede dar en cuanto a la maquinaria que yo tenga disponible para la producción de mi mobiliario, también dependiendo del diseño de mi mueble o de mi puerta o de mi closet. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la beta. Juan ya nos va a contar hacia qué medida del tablero van distribuidas las betas, por ejemplo, cuáles son las betas o qué es lo que llamamos nosotros betas. Es esa estructura que tiene la madera. Entonces, cuando vemos unas vetas muy lineales o unas vetas tipo catedral, que son como estas formas como montañosas que tiene la madera, los nudos de la madera, todo eso es lo que nosotros llamamos la estructura de la madera y que también a nivel de diseño tenemos que tener en cuenta para nuestro mobiliario, para la optimización del material, para la utilización del tablero y para la elección del formato. Nosotros, Duratex, tenemos 3 formatos disponibles. Tenemos el formato 215 por 244, que es el más grande de todos. Luego le sigue el 183 por 244 y por último el 153 por 244 también. Claro que sí, además es muy importante pues tener en cuenta que estos formatos se han venido desarrollando pues, a través de que va pasando el tiempo. Normalmente, hace unos años atrás solamente se veía el formato de 1.53 por 2.44 y pensar en un formato más grande a veces tendería pues como a escandalizar, como que, uy Dios, ¿yo dónde voy a guardar ese tablero o dónde lo voy a cortar? Y a medida que vamos evolucionando, digamos que en crecimiento de los tableros, en nuevos plus y en nuevas propiedades técnicas que va teniendo el mismo, también a su vez van creciendo los elementos de corte que, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, que es todo el tema de las sierras, todo el tema también de cómo yo lo voy a poder manipular y también almacenar. Entonces, tal cual, ¿cierto? Resaltando lo que mencionabas ahorita, que es súper importante, no hay ningún formato, digamos que mejor que el otro, todo va a depender de lo que hagamos, ¿cierto? La elección de un sustrato y del mismo formato u otro depende, digamos que del mueble que nosotros vayamos a diseñar. Ejemplo, podemos ver que dentro de las aplicaciones propias de los tableros aglomerados de partículas y de los tableros de fibras, encontramos espacios o exhibiciones comerciales, podemos ver también espacios funcionales en el hogar como lo es la cocina, como lo son habitaciones, también todo el tema de centros de entretenimiento. Por ejemplo, Eli, un tip bien chévere ahí como express sobre temas de tendencia que se esté viendo, por ejemplo, ahorita, cuáles son como los colores que están a la, digamos que a la moda o a la tendencia de alguna manera en este momento y temas, digamos que asociados a diseño con los tableros. Qué buena pregunta. Ustedes saben que, y si nos conocen, que claramente si están aquí nos conocen, es que Duratex siempre está preocupado y siempre está adelantado a su época, a su tiempo. Siempre estamos muy pendientes de las tendencias, que es lo que se ve a nivel de diseño interior, a nivel de materiales para ofrecer dentro de nuestro portafolio este tipo de colores y de diseños. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el gris, que ustedes saben que es un color de tendencia indudablemente en los últimos años y que es muy relevante hoy en día en las aplicaciones de diseño interior. Entonces tenemos para eso el cinza cobalto, tenemos la aplicación del lunar, por ejemplo, que es otro de nuestros diseños grises que imitan un poco un acementado, que también el microcemento como material en sí está muy en tendencia, las maderas claras, las maderas muy naturales, con una veta muy natural, incluso también aquí abajo, por ejemplo, en la imagen de la esquina inferior derecha, vemos la aplicación de nuestro diseño Mineral, que es uno de los diseños más recientes de nuestra colección Illimité, que es una piedra con unos patrones geométricos y unas uniones como imitando un oro, un latón. Es un diseño súper lindo y definitivamente pues que se aplica muy bien para revestimientos. Entonces, todo lo que encuentran en nuestro portafolio, la verdad, va a estar muy ligado a las tendencias, pero lo que se está viendo hoy en día mucho es el gris y las maderas claras. No, haciendo un detenimiento exactamente en esa imagen que nos muestras de referencia, hay algo también muy importante que va enfocado a la optimización del material y es que precisamente la colección El Límite
¿cierto? Ofrece estos tres diseños, lo que es Pyros, Mineral y Cala White, con un contracara en cinza cobalto, el cual, pues, el interior de los muebles que fabriquemos con este tipo de materiales van a tener el cinza cobalto, o también podemos hacer, digamos que el juego de los colores mismos, y esto también nos va a ayudar a ahorrar de alguna manera algunos materiales o algún seccionamiento que hagamos en determinados tableros. Entonces, cierto, teniendo en cuenta ahí lo que ahorita estamos hablando según cada uno de los formatos, tenemos el formato 215 por 244. Eli, por lo general, este tipo de formato, ¿en dónde es más utilizado? Este tipo de formato lo utilizamos sobre todo cuando tenemos aplicaciones en gran formato, que necesitamos, que tenemos modulaciones metro a metro, grandes revestimientos de pared, por ejemplo, lo que vemos aquí en nuestra imagen con la aplicación de Marquina en revestimiento que se ve hermoso. Es una piedra negra que imita un mármol súper lindo. Ese tipo de aplicaciones requieren unas modulaciones grandes y pues además de eso, el hecho de que el formato sea mayor me permite cubrir una mayor área más rápidamente. Entonces, ¿eso en qué se traduce además? Pues en la agilidad en la mano de obra y por lo tanto, pues también en ahorro económico. Espacios comerciales donde necesitamos hacer grandes estanterías, grandes vitrinas, que tenemos espacio suficiente para acceder con los muebles, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el espacio que yo tengo para poder entrar? No sé, si tengo una puerta muy pequeña y un mueble demasiado grande, pues el mueble no va a caber, voy a tener que desarmarlo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que debemos tener en cuenta para utilizar estos tipos de formatos. Y para esas aplicaciones es lo mejor y lo más óptimo es utilizar el 215 por 244. Ah, excelente, no, excelente. Ahorita mencionabas algo súper importante que es la modulación metro a metro, y es precisamente ese mismo uso optimizado de la misma lámina. Haciendo, digamos que un resalto en esas aplicaciones que encontramos tan marcadas en el formato 215 por 244, están los revestimientos de pared, que básicamente son aplicaciones que están muy en tendencia, el cual, dado a la misma diversidad de diseños que hay y según la necesidad o idea planteada, pues se pueden hacer con diferentes tipos de sustratos, los que hablábamos, por ejemplo, ahorita, el MDF y el MDP. Se pueden hacer de diferentes diseños, de diferentes formas. Sin embargo, hay una serie de parámetros que nosotros, como fabricantes de los tableros, recomendamos tener en cuenta en torno al calibre y al formato ideal para fabricar. Entonces, tenemos dos escenarios que normalmente nos encontramos mucho en las estructuras civiles, que vayamos a hacer un ensamble directo a la pared, o que vayamos a hacer toda una estructura primero para luego colocar el revestimiento mismo. Entonces, nosotros cuando montamos el revestimiento directo a la pared, cuando la pared se encuentra a plomo, es decir, que se encuentra completamente a 90 grados. Es súper importante recomendar que el sustrato que se utilice acá es sustrato RH. Recordemos que RH significa resistente a la humedad y que tiene como tal unas propiedades higroscópicas que lo hacen mucho más resistente a ambientes húmedos. Cuando hablamos de ambientes húmedos es que está por encima de un 80%. Y cuando hablamos también de lugares que se tienen contacto eventual con agua, ejemplo, hablar de una cocina, hablar de un baño, hablar también de lugares que de alguna manera puedan tener interacciones leves con agua. Es importante también resaltar que el RH no es para la intemperie, o sea, el RH es todo para interiores, incluso todos los tableros aglomerados de partículas y de fibras son para uso en interiores, sino que algunos pueden tener interacciones con zonas de humedad. Para este caso, de los que son directos a la pared y que no les hago bastidores, porque la pared se encuentra a plomo, los calibres recomendados para hacer el recubrimiento de pared puede partir desde los 9 milímetros hasta los 15 milímetros. Y ya en el caso de que nos encontremos una estructura civil en donde la pared no se encuentre a plomo, ya sí debemos hacer un bastidor. Recordemos que el bastidor es como esta estructura que nos va a garantizar que la pared queda completamente a 90 grados. Allí ya se recomienda así tener primero una estructura, estos bastidores hechos
con un espesor de 15 milímetros, que también sean en RH, y luego colocarles por encima como una sobreposición, puede ser de 4 milímetros en RH, y ya luego colocarles las láminas del recubrimiento que nosotros deseemos, que en este caso podemos utilizar Superfondo de Duratex 4 milímetros o Unicor 5.5 o 9 milímetros, que son muy utilizados en tendencia. Recordemos que los formatos dependen muchísimo de la cubicación y el diseño deseado. Sin embargo, el formato más utilizado para este tipo de aplicaciones es el 215 por 244. Ahí, por ejemplo, vemos una aplicación muy chévere de nuestro diseño Cala White en un recubrimiento de pared y que está como seccionado, entonces se puede jugar, se puede colocar el tablero completo porque es un tablero que pues me ofrece unas condiciones técnicas muy favorables, pero también yo puedo jugar con esas vetas si quiero dilataciones, que de alguna manera pues también se deben dejar unas dilataciones en términos técnicos, pero se puede jugar pues con una cantidad de diseños. Por ejemplo, Eli, ¿qué te has encontrado en el medio como en este tipo de tendencias asociadas a revestimientos de pared? Sí, si bien pues hoy en día los revestimientos de pared y sobre todo este tipo de aplicaciones que son que imitan el mármol, que es un material supremamente elegante, pero que a la vez es supremamente costoso, este tipo de aplicaciones pues va muy bien con estos requerimientos de los clientes. También pues no necesariamente ponen el tablero completo de 215 por 244 porque la idea es precisamente jugar con el diseño. Entonces, se hacen diferentes modulaciones, como por ejemplo la que veamos acá, que es una modulación como de tiros verticales que se genera, pues que genera unas dilataciones que le aporta también diseño al revestimiento. La idea es que podamos hacer ese tipo de modulaciones y de jugar con el diseño, que no solo sea pues como tal el diseño del tablero, sino pues que también a nivel de modulación podamos jugar con eso. Otra cosa importante, y ya que estamos hablando de todos nuestros formatos, nuestros calibres, recordarles que cuando hablamos de un tablero que sea unicore, quiere decir que está laminado solo por una cara, mientras que si hablamos de supercore, está laminado por las dos caras. Que tengamos en cuenta que estos tableros de la colección Illimité que ya hemos mencionado, Cala White, Mineral y Piros, vienen supercore, es decir, laminado por las dos caras, solo que tienen una particularidad y es que por una cara está el diseño y por la otra cara está cinza cobalto, que es el gris claro tan lindo y tan en tendencia también que tenemos en nuestro portafolio. No, súper, súper bien y la verdad que se dejan manejar y se dejan trabajar de una manera pues muy, muy chévere. Así es. Otra de las aplicaciones pues bien interesantes y yo creo que es el grueso de los proyectos que tenemos o que tienen nuestros clientes industriales, transformadores, carpinteros, son los muebles de uso doméstico. Estos muebles que normalmente son muebles de cocina, muebles de habitaciones, en general muebles pues de la casa que tienen modulaciones con más o menos múltiplos de 90, son aplicaciones ya un poco más residenciales, las puertas de acceso un poco más pequeñas. Entonces, para este tipo de aplicaciones, y como lo vemos acá, por ejemplo, es la mesita de noche, un cabecero de cama que también está súper en tendencia para darle una cara completamente diferente a nuestra habitación, un cabecero es una muy buena opción. Tenemos el formato de 1,83 por 2,44. Eli, es súper importante recordar ahí, pues cuando se habla de múltiplos de 90, es porque precisamente el formato, al ser de 1,83, pues me daría para hacer pues como tal los dos módulos y me dejaría esos 3 centímetros, obviamente, para poder, perdón, esos 3 milímetros, obviamente, precisamente para hacer una optimización adecuada y dejar unas holguras y unos espacios para todo el tema de corte. En el caso, pues, de pasar la sierra, esos 3 milímetros me ayudarían muchísimo ahí. Exactamente, eso es lo que vamos a ver más adelante con esa simulación de un diseño y una modulación de un mueble específicamente. Precisamente eso es lo que buscamos, optimizar el material. Si tengo modulaciones de 90, el de un 83 es el perfecto porque me deja tener las dos piezas y además de eso, pues pues el pedacito, los 3 milímetros que de pronto se lleva en la sierra a la hora del corte. Entonces, vean que
Todo esto siempre está muy pensado y pues todo tiene una razón de ser. No, exactamente. Por ejemplo, acá vemos una de las aplicaciones propias y son los muebles de cocina, ¿cierto? Que normalmente pues se utilizan mucho los dos sustratos, tanto el MDF y el MDP, porque precisamente nos ofrece en diferentes aplicaciones para todo el tema de puertas, para todo el tema de los travesaños, para la estructura, una serie de bondades. Ejemplo, para todo el tema de sustratos, recomendado para fabricación de cocinas, como les decía, MDF, MDP, pero debe ser RH, recuerden, resistente a la humedad. Ah, no, es que el proyecto lo voy a hacer en una zona donde la humedad no es tan agresiva, no, pero es que la cocina, como es un lugar que tiene contacto eventual con agua, casi que es obligatorio y por especificación se debe hacer en RH. En temas de los calibres ideales, ya sí aquí vamos a hacer como una variación o vamos a hacer una selección dependiendo de la parte funcional. Ejemplo, las puertas, lo ideal es que se fabriquen en calibres de 15 milímetros o 18 milímetros. La estructura también puede ir en 15 milímetros o 18 milímetros. Ya los laterales sí se recomienda que se haga en 15 milímetros y los fondos de cajón de precisamente cada uno de estos estantes de la cocina, pues se recomienda que se haga en el superfondo Duratex 4 milímetros, ideal que sea RH, y o también se puede hacer en Unicore 5 milímetros. Y ya los formatos pues pueden depender muchísimo del diseño y la optimización, pues esto va a cambiar el formato. Sin embargo, al tener diferentes formatos, recuerden el 1.53, el 1.83 y el 2.15, todos por 2.44, y con la gran cantidad de diseños que manejamos en Duratex, vamos a poder optimizar y agarrar espacios. Y en el caso de que queramos hacer una remodelación, que queramos colocar una alacena nueva, que queramos agregar algunos elementos del mismo diseño, lo podemos optimizar con nuestros tableros. También es importante, Eli, pues como contarles al- a, a todos los que nos están acompañando acá en el foro las tecnologías que manejamos principalmente en Duratex. Así es, ustedes saben y precisamente el tema de la innovación en Duratex no solo va ligada al diseño y las tendencias como tal en los colores y ya, sino que vamos mucho más allá. Entonces, nuestros tableros, nuestros sustratos están pensados, siempre estamos pensando pues en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos y nuevos materiales y en cómo lograr que nuestros tableros tengan un valor agregado y sean precisamente por eso los de mejor calidad en el mercado y con mejor tecnología. Entre esas tecnologías que tenemos, nuestro MDF RH, que además tiene un componente antitermitas, nuestro Supercore Fire, que es el MDP retardante al fuego, que lo ponemos aquí en muebles de cocina porque ¿por qué no? Soñamos con que algún día las especificaciones de las cocinas en Colombia sean un poco mayores, un poco mejores, entonces que podamos tener cocinas retardantes al fuego porque estamos expuestos, sobre todo en la cocina, pues a algún accidente, que se quedó la estufa prendida, que algo se prendió por ahí en la cocina, y si tenemos una cocina retardante al fuego, pues lo que va a hacer es darnos más seguridad a la hora de un incendio. Y pues lo que hemos venido hablando últimamente y en reiteradas ocasiones es nuestra protección Protecto Plus, que es la protección antimicrobiana y antiviral de nuestros diseños. Nuestros diseños en el momento de la laminación tienen ese ingrediente adicional que es el Protecto Plus, que está basado en iones de plata y lo que hace es darle una protección antimicrobiana y antiviral a la superficie de los tableros. Juan, cuéntanos un poquito, esa protección antimicrobiana, ¿cuánto dura? ¿Será que se quita con el tiempo? ¿Cómo es que eso es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes? Claro que sí, Eli, tanto la protección antimicrobiana como la antiviral tiene una duración vitalicia, porque el proceso, como se impregna directamente este claim o este plus, es por medio de impregnación al papel con la resina melamínica. Entonces, la única manera de poderle sustraer este plus
al tablero es que cojamos una lija y que casi que le quitemos el mismo laminado decorativo. Pero de resto, el tablero va a tener de por vida útil toda la protección. Recordemos, un 99% disminuye la probabilidad de contagio del coronavirus al contacto directo. Es decir, que lo inactiva en ese primer minuto de contacto en un 99% y entre 5 y 20 minutos, 30 minutos en un 99.9%. Entonces, pues como lo acabas de decir, tenemos como todos los tips, todas las tecnologías a favor en una sola aplicación, que lo podemos ver, por ejemplo, en una cocina. Es otra de las aplicaciones súper importantes a nivel de uso doméstico, como es el capítulo que estamos hablando, son los muebles de baño. Cuéntanos, Juan, ¿qué tenemos ahí para contarles a nuestros clientes? Claro que sí, en términos de especificación, formato y calibre ideal. Entonces, en temas de los calibres, casi que la especificación es muy similar al tema de la cocina. Se debe hacer, por lo general, las puertas en 15 o 18 milímetros. La estructura, las bases y los laterales se recomienda que se utilice mucho el calibre 15 milímetros y los fondos en 4 milímetros o Unicore 5.5. El sustrato debe ser MDF o MDP, pero RH, y los formatos también va a depender muchísimo del tipo de mueble que hagamos. Sin embargo, el más utilizado, dado digamos que a una fabricación en serie de muebles, es el formato 1.53 por 2.44. Aquí también tenemos la interacción directa del el Protecto Plus con la protección antiviral antimicrobiana que nos comentabas ahorita y la protección efectiva contra las termitas, ¿cierto? El antitermitas de Duratex, que está presente en el MDF RH. Es importante resaltar aquí en estas dos aplicaciones de baño y cocina que siempre usemos los materiales RH. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a algún accidente, que de pronto se rompa un tubo, que tal vez los tableros puedan tener contacto con agua por algún accidente, en la cocina con vapores de agua, incluso en el baño también. Entonces, siempre para que nuestros proyectos pues duren lo que queremos que duren, para que tengan, pues para que ese mobiliario nos quede lindo como lo necesitamos por muchos años, pues es importante que usemos el formato, el calibre y pues la tecnología adecuada, que en este caso es el RH. Eso es muy, muy importante. Completamente de acuerdo. En otro tema de aplicaciones propias y que también vemos mucho en el hogar es el uso o la fabricación de closet. Normalmente pues vemos que ahorita más en tendencia, incluso tú me puedes apoyar más con esto, vemos los closets cerrados, ¿ciertos? Y los walk-in closet, que son pues como los armarios o los vestieres que se utilizan muchísimo y que todos vienen fabricados en este mobiliario. Entonces, no sé si de pronto nos puedes complementar ahí un poquito en temas de tendencia, cuál se está utilizando un poquito más y cuál es de pronto como ese, esa decisión de cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro. Bueno, la verdad es que esta decisión de si tener un closet o un walk-in closet está muy ligada al tema del espacio. Cuando tengo poco espacio, que no tengo posibilidad de abrir puertas en batiente, que necesito simplemente cubrir cierto espacio, pues lo ideal es que se use un closet, que lo que hace pues es aprovechar muchísimo más el espacio de piso a techo, un maletero arriba, el perchero para colgar las prendas, cajones, etcétera, y todo esto pues cubierto con puertas. Puede ser en batientes si tengo el espacio o en su mayoría de los casos son puertas corredizas. Pero cuando tengo un espacio mucho más amplio o de repente hago una remodelación en mi casa y no sé, quiero que una de las habitaciones sea todo un closet y lo uno a la otra habitación, si tengo esa posibilidad, pues ahí es donde vienen la aplicación de los walk-in closet, que eso sí, pues ahí tengo una infinidad de espacio para almacenar, muchas opciones, dependiendo de cuáles son los accesorios que yo tengo, los tipos de zapatos, de ropa, etcétera. Todo en el hogar se puede diseñar. Todo lo podemos personalizar y es importante que ustedes como transformadores, como carpinteros,
entiendan mucho cómo es su cliente, cuál es el perfil, qué le gusta, qué tiene en su closet para poder diseñar el closet ideal para esa persona y dependiendo pues del espacio que tenga. Básicamente esa es la decisión por cuál es el espacio que tengo y pues cuáles son las prendas o lo que quiero guardar ahí. Ah, súper, Noel. Y mencionabas algo muy importante y que aquí es donde ya vamos a complementar con el tema de especificación en los calibres. Cuando vamos a hacer closet que tienen puertas batientes, lo ideal es que se utilicen calibre 15 milímetros. Y cuando tengamos ya que sean puertas corredizas, lo ideal es que se utilicen tableros calibre 18 milímetros para disminuir la probabilidad de pandeo. Recordemos que el pandeo es la curvatura que se puede generar en la parte longitudinal del mismo tablero, o digamos que a lo alto, y cuando estamos hablando de una curvatura a lo ancho ya se llama como abarquillamiento. Dando continuidad a la especificación del mismo closet, podemos encontrar que los laterales y las bases se pueden hacer en 15 milímetros y que los fondos, pues, se pueden seguir utilizando 4 milímetros y 5,5. Recomendadísimo que se utilice NRH por si en algún momento pues la humedad relativa pues tiende a variar bastante y pueda generar inconvenientes. Recordemos que el RH no solamente es resistente a la humedad, también ofrece unas propiedades físico-mecánicas superiores a un tablero ambiente seco por la misma resina que se utiliza de melamina órea y formaldehído. Y ya en temas de los formatos más utilizados para la fabricación de los closets es el formato de 1,83 por 2,44. Es un formato que se presta muchísimo precisamente para la fabricación de las puertas continuas o de las puertas corredizas que van pues como tal alineadas al concepto que mencionaba hace un momento. Y lo del tema que nos mencionabas, de que dependiendo de lo que vayamos a guardar o del mismo estilo de vida de cada persona, puede ser la decisión de hacer uno o hacer el otro. Así es, acá también resaltar dos de nuestros diseños muy especificados en el sector constructor y que son muy lindos, cada uno en su tono. Aquí tenemos a la izquierda nuestro diseño Humo, que es una madera gris muy linda, y tenemos también a Gracia, donde, que lo vemos aquí a la derecha, que es una madera ya mucho más marrón, con unas vetas, lo que hablamos ahorita, con una estructura muy marcada, muy definida, que pues se ve también muy bien en aplicaciones de este tipo. No, excelente y que está muy en tendencia. Así es que la madera definitivamente siempre va a estar en tendencia en todas sus tonalidades. Hoy en día estamos más como por el lado de las maderas claras, pero ya viene regresando todos estos marrones, estos chocolates, y pues nosotros siempre vamos a estar ahí con todo nuestro portafolio listo para todas esas tendencias. Bueno, para Completamente. continuar con este tema de los formatos y calibres, tenemos nuestro último formato, que es 1,53 por 2,44. Este formato lo llevamos más aplicaciones de muebles en serie, porque pues son modulaciones que a medida normalmente están a los 70 centímetros más o menos, son para puertas de acceso un poco más pequeñas, de pronto de habitaciones, de baños, para mobiliario, como por ejemplo el que vemos acá, una mesita de noche, que es un mueble que seguramente se produjo en serie y que es una aplicación un poco más pequeña. Aquí podemos ver lo que hablábamos ahorita de la combinación de colores y de cómo se puede. En algunos casos tenemos también nuestro sistema Syncro que tiene un diseño que es una aplicación super core, es decir, laminada por las dos caras, pero en una cara es marquina y en la otra cara es lunar, así como lo vemos acá en la imagen. Entonces, eso también nos da la optimización del tablero, que con una sola lámina podríamos fabricar esta mesita de noche, por ejemplo. No, y que se ve muy chévere y que la verdad es un complemento de un switch bien interesante y que también pues debemos ligar las propiedades y los, digamos que con los estándares y los parámetros asociados al calibre y formato ahí. Que pues por ejemplo en el 1,53 pues lo vemos también muy utilizado ahí, como por ejemplo otro tipo de aplicaciones que es la que vamos a ver, que es la aplicación en puertas, ¿cierto? Que básicamente la definición de una puerta es un elemento, ¿cierto? Que actúa como una barrera móvil que nos ayuda a separar espacios o también a comunicarlos. Y de alguna manera, pues se puede utilizar en el sector comercial, en el sector residencial, en
digamos que en gran parte de los proyectos arquitectónicos, y se puede aplicar MDF, MDP o la combinación de ambos, ¿cierto? Precisamente, digamos que aquí tenemos el ejemplo de una puerta entamborada, una puerta aligerada, que por lo general podemos encontrar con medidas nominales con una altura entre 2,8 metros a 2,35 metros y con anchos que pueden ir desde los 600 centímetros hasta el metro de ancho. Y podemos encontrar diferentes espesores del 36 milímetros, 38, 41, 42. En el caso de 36 podemos hacerla sólida con una lámina sólida de 36 milímetros de Duratex, Supercore, o se puede hacer también entamborada. Al igual que pues el 38, 41 y 42, que esa ya sí sería pues directamente para hacer con un sistema, es decir, a temas entamborados. Por lo general, pues podemos encontrar diferentes partes en una puerta de tambor, podemos encontrar lo que son las caras o los paramentos, que normalmente son muy utilizados en nuestro superfondo, ¿cierto? Superfondo 4 milímetros o Unicor 5.5. El canto es una parte súper importante y que hay que resaltarlo incluso en las anteriores aplicaciones también, y este mismo canto garantiza la misma vida útil del tablero, porque casi que los cantos es la parte más vulnerable de un mueble o del mismo tablero en donde pueda tener injerencia la humedad y se puede hinchar. Entonces, por eso un buen trabajo de canteado es indispensable para que nuestro proyecto pueda tener una muy larga vida útil. Todo Aquí el es tema, digamos que, importante. exacto. Perdón, Juan, aquí es importante, ya que estamos hablando de los espesores de las puertas, recordar nuevamente una de nuestras innovaciones de Duratex, que es nuestro Supercore Fire. Ideal sería que las puertas de acceso, por ejemplo, a los apartamentos, a hotelería, comercios, etcétera, sean puertas sólidas de 36 milímetros con la retardancia del fuego de nuestro Supercore Fire. Eso nos va a dar mucha tranquilidad en nuestros proyectos, eso les va a dar a sus clientes mucha confianza en su proyecto. Entonces, importante que siempre tengamos ahí en cuenta que existen el Supercore Fire, que tenemos una opción de un tablero de madera retardante al fuego, y que cumple además, que eso es lo más importante todavía, que cumple con la norma NSR 10, pues que exige en acabados interiores para medios de salida, corredores y bueno, otro tipo de acabados, este tipo de materiales retardantes. Claro que sí, completamente de acuerdo. Digamos que complementando ahí el tema de las puertas aligeradas en donde pues estaba haciendo alusión, podemos encontrar pues bastidores que los podemos fabricar precisamente en ese tablero aglomerado de partículas. El refuerzo para la cerradura exactamente igual. El interior pues por lo general se utilizan muchos rellenos como el honeycomb y pues que el material sea RH. Es importante también resaltar lo que mencionabas del Supercore Fire, es que se ve principalmente es en puertas sólidas, ¿cierto? En puertas de 36 milímetros, que es la que nos va, digamos que de alguna manera garantizar mayor tiempo de retardancia al fuego, porque tiene un índice de propagación de la llama nivel 2. Así es. Y acá vemos también diferentes aplicaciones de nuestros diseños en las puertas. Como ven, nuestro portafolio de maderas es supremamente amplio. Tenemos desde maderas negras, pasando por maderas marrones, grises, beige, colores más crema, más blancos. Bueno, tenemos todo un abanico de posibilidades para todos los gustos y todas las necesidades. No, completamente. También parametrizando, digamos, cuáles son como esos calibres y formatos ideales para la fabricación de puertas, podemos, digamos que encontrar dos técnicas. Las puertas entamboradas, que utilizan lo que son parámetros o las caras, que por lo general, pues, se puede utilizar el Superfondo 4 milímetros o el Unicor 5.5, sustrato MDF. Recomendable que sea RH. Y los marcos, lo más recomendable es que sean en 18 milímetros para que puedan garantizar su estabilidad y su estructura. El ancho del bastidor se recomienda que por lo general sea de 60 milímetros, es decir, pues llegamos y unimos o hacemos como una especie de sándwich con los mismos aglomerados, o también pues se ve que los bastidores también se pueden hacer en pino natural, ya depende pues mucho de la aplicación que quieran tener.
En términos de puertas sólidas, pues podemos encontrar un cuerpo completo en una lámina de calibre 36 milímetros, sustrato de tablero de partículas y los marcos exactamente igual en 18 milímetros. Aquí pues no contamos con un bastidor porque tenemos como tal ya todo el material completo, pero es importante que todo tablero que se utilice para la fabricación de una puerta sólida o puerta entamborada sea resistente a la humedad, porque recordemos que la resistencia a la humedad pues nos está aumentando la vida útil al mismo sistema o al mismo proyecto que estemos haciendo, y en el caso de un RH tiene una vida útil aproximada de 10 años. No quiere decir que a los 10 años yo tenga que cambiar la puerta, pero es o menos digamos que un estimativo dependiendo un uso normal digamos que con un tipo de producto de estos. Y en temas de los formatos, pues dependen mucho de la cubicación y el diseño deseado. Hemos hablado mucho de cubicación. De pronto, para las personas que no tengan claras, el concepto de cubicación es como identificar el volumen o la capacidad que tengo para poder diseñar un mueble y así poder calcular cuánto me va a costar y tener de alguna manera por las mismas secciones, es decir, por los mismos paramentos, en el caso de hablar de una puerta, paramentos, los bastidores y todo eso, cuáles son las medidas, las áreas y luego ya calcular precios, que ahorita pues con el ejercicio práctico que vamos a hacer, vamos a quedar pues como tal muy chéveres. Y de los formatos más utilizados, pues se pueden utilizar todos los tres formatos porque ya cada vez van veniendo, pues están entrando en tendencia las puertas que casi van directamente hasta el techo, que tienen menos partes, que son como un poco más lisas y que normalmente se van viendo mucho en tendencia. Entonces podemos encontrar puertas fabricadas en formatos de 1.53 o en formatos de 1.83 por 2.44 o de 2.15 por 2.44. Lo más importante es que por lo general nuestros diseños, la beta viene a lo largo, es decir, al 2.44, lo cual nos va a ofrecer la posibilidad de hacer puertas con una altura superior a los 2 metros. Así es, bueno, ya para continuar y para ejemplificar todo lo que hemos estado hablando, vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio práctico, en donde vamos a mostrar cuál es el proceso ideal pues, para la fabricación de un mueble. Excelente, vamos con eso. Nosotros entonces, pues es importante aclarar que esto no es una camisa de fuerza, digamos que es más o menos una guía que nosotros como tal diseñamos para dar un proyecto a cabo. Entonces, tenemos un primer paso que es necesidad e inspiración. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi espacio? ¿Qué es lo que yo requiero precisamente solucionar con ese mueble? ¿Requiero espacio? ¿Requiero almacenar algo? ¿Requiero algo para soportar o para poner una serie de elementos? Entonces, tener eso supremamente claro. Y luego partir a temas de inspiración, ¿cierto? La inspiración es un tema supremamente importante y que de la mano de Duratex podemos encontrar unas diferentes herramientas. Por ejemplo, Eli, cuéntanos qué tipo de herramientas podemos encontrar de la mano de Duratex para inspirarnos. Un montón. Duratex sí que tiene información, imágenes, todo disponible para que nuestros clientes se inspiren y puedan ver más o menos qué es lo que quieren en su proyecto. Tenemos publicaciones como lo es nuestra revista Espacio Pleno, que sale semestralmente, en donde mostramos proyectos ya realizados con nuestros tableros. En el caso de la publicación de este año, tuvimos nuestra edición de vivienda y encontramos apartamentos modelo de constructoras grandes a nivel nacional, en donde pues aplicaron en cocinas, en carpintería, en closets, puertas, baños, etcétera, en toda la carpintería de apartamentos, nuestros tableros, ahí hay diferentes tips de combinación, etcétera. También en nuestra página web encontramos mucha información. Cuando entramos a www.duratex.com.co, bajamos un poquito y encontramos todas las familias de nuestro catálogo, y ahí al darle clic a las familias vamos a encontrar precisamente los diseños ya un poquito más en grande y cuál es la inspiración de cada uno de ellos, porque como bien les dije al inicio, nuestros diseños no son o no ponemos un diseño de manera caprichosa, sino tiene por ahí atrás toda una historia y todo un concepto pues
de diseño y de aplicaciones. Y ahí podemos ver, en ver más, nos van a salir varios renders y aplicaciones como estas, por ejemplo, la imagen de la derecha, en donde podemos ver ese diseño al que le dimos clic, cómo se podría aplicar. Otra herramienta súper importante y que nuestros clientes estoy segura que usan un montón es nuestro simulador de espacios. También en la página web, ahí lo encuentran, hay un botoncito al lado siempre presente un circulito donde también encuentran en la Academia de Duratex el simulador. Es este simulador que vemos en la imagen del centro, donde tenemos 7 espacios predeterminados: oficinas, bares, cocinas, salón, habitaciones, closets, baños, y ahí al entrar a cada uno de esos espacios vamos a encontrar 3 o 4 renders que nos van a permitir interactuar con ese render. Entonces en el render encontramos 2 punticos que titilan y en esos 2 punticos podemos poner uno y otro diseño para poder mirar cómo se ve la combinación de los diferentes colores. Entonces, para responder a tu pregunta, tenemos mucha información, toda la encuentran en nuestra página y ahí además también en nuestras redes sociales también siempre pues vamos a ir subiendo muchísimo material, subimos renders, subimos proyectos reales. Entonces, inspiración por parte de Duratex siempre van a encontrar. Ahí tenemos un gran apoyo, casi que ese primer punto solucionado, ¿cierto? De la mano de la compañía. Bueno, entonces tenemos un segundo paso, ¿cierto? O un segundo punto que está enfocado ya al diseño de la cubicación, ¿cierto? Entonces, en el tema de diseño podemos encontrar muchísimas herramientas, como por ejemplo software, lo que son CAD, hablar de algunos: Rhino, Inventor, SolidWorks, Solidage, SketchUp, que nos apoyan precisamente para materializar un poquito más este proyecto y darle unas medidas estándar y de alguna manera, por esas medidas, poder obtener unos espacios ya predeterminados y poder ejecutar el proyecto. En este caso, pues nosotros estamos acá haciendo el ejercicio con un organizador, ¿cierto? Este organizador está en el diseño Ámbar y diseño Rubik, en el cual pues le colocamos como tal todos los parámetros aplicados que vimos anteriormente en tema de cajones. Por ejemplo, hablar de unos fondos en 4 milímetros, hablar de una estructura que se haga por lo general en 15 milímetros y las bases de las puertas que sean en 18 milímetros. Son temas muy chéveres y que normalmente los podemos aplicar. Entonces, primero, utilizamos el CAD, donde expresar la idea. Segundo, vamos a renderizar y hacer las modificaciones visualizando el 3D. Y tercero, vamos a sacar ese listado de piezas. Ojo, ese listado de piezas nos va a dar, digamos que un oriente para ver más o menos cuántas láminas me puedo gastar o qué tipo de láminas voy a utilizar. Sin embargo, hay otras aplicaciones, otra serie de herramientas que son adjuntas precisamente a este tipo de software o de CAD que nos ayudan a saber cuántas láminas de manera comercial me puedo o digamos que me voy a utilizar y también cuánto porcentaje de esa misma lámina puedo reutilizar, qué porcentaje definitivamente es desperdicio y cuál sería la mejor manera de configurarlo y ya luego llevarlo a que nos apoyen en ese corte. En ese tercer paso, ¿cierto? Que ya es el paso de la optimización, el cual les mencionaba de estas herramientas asociadas a tener de alguna manera estos tableros, ¿cierto? Que en este caso aquí vemos en pantalla los 3 tableros que vamos a utilizar, uno en este caso 2 de 1,53 y uno de 1,83, pero a diferentes calibres, 4 milímetros, 15 y 18. Aplicados precisamente en este mueble. Entonces, podemos encontrar que dentro de los 3 tableros podemos ver porcentajes de los retales y porcentajes de los retales que son irrecuperables y la cantidad de piezas que de alguna manera encontramos. Entonces, esto es súper importante porque vamos a, digamos que a ya tener mucho más fabricado, digamos que ya más acercado a nuestro proyecto para precisamente realizar la compra de materiales. Todo esto que hicimos es relacionado con la cubicación, ¿cierto? Que es hacer medidas, realizar recortes y al final determinar cuánto me puede costar ese proyecto.
Es importante tener aquí en cuenta que este tipo de software calculan precisamente el número de piezas que necesito, que yo ya se las di realmente, pero cómo se van a configurar dentro del despiece del tablero. Y además de eso también calculan el corte de la sierra, que también se va a llevar un pedacito de tablero, y pues también el desperdicio que voy a tener. Y que ese desperdicio, esos retales que me van a quedar, de repente los puedo usar en otro proyecto, dependiendo del tamaño, o si definitivamente pues unos retales que, con lo que llama ahí el programa, irrecuperables. Entonces, eso es bien importante. Pero Juan, cuéntanos un poquito, cuéntales a nuestros clientes dónde pueden encontrar eso, quién lo tiene, será que... pues eso es tan fácil como si yo lo fuera a hacer, no sé, en un Excel o en una hoja de papel. Cuéntanos. Ok, claro que sí. Mira, pues hay diferentes software que son libres, ¿cierto? Y que traen como tal un free trial o como tal una muestra, una parte gratis, en la cual pues los podemos utilizar. Ejemplos, ¿cierto? Software como Polyboard o Opticode nos ayudan precisamente para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, toda la red de distribución, ¿cierto? O gran parte de nuestros distribuidores manejan un servicio de diseño en el cual pues simplemente se les lleva la idea y ya ellos apoyan precisamente haciendo el tema de diseño, verificando efectivamente cuántas láminas se puede gastar y tener la mejor configuración. Entonces, en nuestra página web, ¿cierto? Podemos encontrar la red de distribuciones que tenemos en Colombia, ¿cierto? Simplemente pues seleccionamos el departamento donde estamos ubicados y nos va a mostrar inmediatamente los puntos que tenemos cercanos. También es importante tener en cuenta que dentro de nuestros proyectos podemos encontrar lo que son los servicios especiales, ¿cierto? Todo el tema de los servicios especiales también los debemos considerar porque esto pueden ser costos añadidos, ¿cierto? Por ejemplo, hablar de un corte de chaflán, de un ranurado, de unas curvas, de un enchape de cantos, de un ensanduchado, de un perforado de puerta, son puntos que siempre los debemos tener presentes porque en algunas ocasiones se nos tienden a pasar en la cotización o cuando nosotros estemos ponderando un proyecto y esto pues también puede determinar de manera grande el coste del mismo mueble que estemos fabricando. Exacto, y también es importantísimo resaltar ahí que todos estos servicios adicionales nuestros distribuidores los tienen disponibles para ustedes, para precisamente pues colaborarles en la ejecución correcta de sus proyectos. Claro que sí, los invitamos a los que tengan preguntas, dudas, que nos las hagan por medio del chat ahí en Academia Duratex y en un espacio, si hay preguntas al final, las resolvemos. Bueno, ya para finalizar, digamos que esta parte del proceso de fabricación de un mueble es la misma instalación. Entonces podemos definir uno, ¿cierto? Precisamente optar por tercerizar los servicios, ¿cierto? Y de alguna manera contratar a un profesional que nos apoye con todo el tema de la instalación, porque sé que también de alguna manera este tipo de foro lo ven mucho nuestros amigos carpinteros y que también es precisamente para generar valor a su trabajo. O también, digamos que de alguna manera es generar o incentivar cuál es el uso de las herramientas propias precisamente para este tipo de aplicaciones. Entonces, lo ideal es tener un muy buen taladro, que por lo general sea un taladro percutor y atornillador. ¿Qué significa percutor? Que pueda tener interacción directa, que pueda realizar perforaciones directas en el concreto y que sea atornillador para poder tener interacción directa con la madera. También pues es ideal tener una punta, ¿cierto? Que por lo general esta punta sea con tornillo tipo Phillips o que sea tipo cruz, el cual nos va a ayudar también a generar de alguna manera espacios y poder atornillar de manera segura. Ya temas de niveles, ¿cierto? En el caso de hablar de un nivel láser o de un nivel tipo regleta, que nos va a ayudar a garantizar la horizontalidad o verticalidad en los muebles que estemos instalando y un flexómetro, que es demasiado importante. El pegante también de alguna manera, pues aquí pues podemos mencionar un pegante de contacto o cemento de contacto, pero también podemos tener pegantes tipo PVA que nos van a ayudar dependiendo de lo que estemos uniendo en este tipo de casos. Y los tornillos de ensamble que son los que nos van a apoyar precisamente para unir en los cantos o precisamente en los frentes cada uno de los tableros.
Exacto, ahí tener en cuenta, pues si bien nosotros hablamos mucho de los tableros y los formatos y los calibres, pues precisamente para la fabricación de un mueble, si bien el grueso del proyecto, como lo llamaríamos en este caso, es el tablero, pues también necesitamos muchos otros accesorios que nos van a permitir precisamente pues generar pues completamente ese proyecto y pues bueno, es lo que precisamente acaba de mencionar Juan. No sé si en el chat tenemos alguna pregunta. Verifiquemos por acá. No, yo creo que no hay preguntas. Pues lo más importante para todos los asistentes y para todas las personas que nos acompañaron en este espacio es que conozcamos que existen muchas herramientas que nos ayudan a materializar los proyectos y que de alguna manera vamos a seguir, digamos que retroalimentándonos. Yo soy un fiel creyente que mientras más contenido, mientras más información nosotros consigamos y más información compartamos, pues más exitosos vamos a ser en cada uno de nuestros proyectos. Así es, bueno, mil gracias a todos. Esto fue todo por nuestro foro de hoy. Mil gracias por acompañarnos, por entrar a la Academia de Duratec. Saben que siempre estamos abiertos a brindarles toda esta información, todos estos foros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, bueno, en todas las redes sociales que existen. Y pues bueno. El último mensaje que siempre damos, inspírate, crea y materializa tus nuevos proyectos con Duratex. Y bueno, mil gracias Juan. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos. Que Adiós a tengan un todos. excelente resto Gracias. de día. Hasta luego. Chao.